Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera conferencia del 15º ciclo de conferencias Alfonso X. Esta tarde tenemos a Isabel López García, que viene de Córdoba y nos va a hablar de muchas cosas, porque el título es terrorífico, o sea que vamos a aprender muchísimo esta tarde. Ella es ingeniera química por la Universidad de Granada e ingeniera técnica industrial con la especialidad de química industrial por la Universidad de Jaén. Actualmente es profesora de la Universidad de Córdoba. Tiene una amplia actividad investigadora y docente en España y también en el extranjero, en centros como el Austrian Research Center of Cybersdorf, en Austria, la Agricultural University of Athens en Grecia, en el Plapiqui, en la Bahía Blanca de Argentina, en Edimburgo, ha colaborado con investigadores en sitios tan variados como Hong Kong, la República Dominicana, Cuba, Irán, Canadá, como ven, muy variado, ¿no? Ha trabajado en temas también muy diversos, no sé cómo le da tiempo a tanto, pero bueno, menciono algunos, como la gasificación de biomasa forestal, producción continua de biodiesel con catalizadores heterogéneos, gasificación de purines y energías renovables, energías auxiliares para favorecer la producción de biodiesel, no sé cuál escoger de tantos, ¿no? Valorización de residuos de biodiesel mediante procesos fermentativos para la producción de aceite microbiano, etcétera. Ha trabajado también en empresas públicas y privadas, es autora de algunos libros sobre la implantación de un plan de cultivos energéticos en Andalucía, tiene múltiples artículos científicos en revistas internacionales, nacionales de alto impacto y también como investigadora ha participado en muchos proyectos de investigación, también nacionales e internacionales, financiados en convocatorias públicas y privadas. En resumen, creo que queda bastante acreditado la experiencia y la calidad de la ponente esta tarde, que nos va a hablar de energía, cambio climático y Agenda 2030. Tienes la palabra, Isabel. Pues muchas gracias, Diego, y gracias a todo el grupo por haberme invitado hoy a participar en esta sesión de este año. No sé si me escucháis bien. Tengo aquí, ¿me escucháis bien? Si me pongo de pie, ¿también me escucháis? ¿Menos? Bueno, pues me siento. Si quieres puedes coger el micro este. Si quieres ponerte de pie. Mira, con este. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a empezar introduciendo un poco de qué voy a charlar hoy. Voy a hablar un poco del marco normativo, del mercado de emisiones de CO2. Voy a hablar de la factura de la luz que todos tenemos y que nos preocupa mucho, de las medidas de ahorro y eficiencia energética que podemos tener nosotros en nuestros hogares o en el centro de trabajo. Voy a exponer un poco cómo nos está afectando ya todas estas normativas que voy a explicar en un principio y el origen de toda la normativa, que al final es el cambio climático. Entonces, bueno, empezando por el marco normativo, voy a empezar con los antecedentes en cuanto a acuerdos internacionales que han llevado a la Agenda 2030. Tenemos el Protocolo de Montreal, que obligaba a los Estados a actuar en interés de la seguridad humana y dice, aunque hubiera incertidumbre científica, porque es del año 87, entonces en esa época pues no había tantos instrumentos de medida como tenemos ahora para estar seguros de qué es lo que estaba pasando. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 92, luego tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue en el 94, y en el 97 que entró el Protocolo de Kioto. Era una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y también era un acuerdo internacional. Tenía unas metas vinculantes de reducción de las emisiones de GEI, que son los gases de efecto invernadero, para los países que eran más contaminantes en ese año, en el 97. Y el objetivo era un 5% de reducción de emisiones respecto a 1990 y llegaba hasta 2012. Los gases de efecto invernadero que se consideraban eran dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y unos gases industriales fluorados, que yo creo que a todos nos suenan, que se cargaban la capa de ozono. Además, establece
el comercio de permisos de emisión de estos gases contaminantes y un registro de transacciones que se instaló en Alemania para evaluar qué países estaban emitiendo y a quién transferían esos derechos de emisión. Y luego, pues, una financiación con un fondo de adaptación a este protocolo. Después siguió el Acuerdo de París en 2015, que establece un marco global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Esta información yo la he sacado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Bueno, pues este acuerdo limitaba el aumento de la temperatura en 2 grados respecto a niveles preindustriales, establece un límite de 1,5 grados de calentamiento global, establece también una senda de reducción de emisiones a medio y largo plazo, pide la neutralidad de carbono en 2050, que es lo que estamos viendo ya, se compromete a poner en marcha políticas nacionales en cada uno de los países y que se revise cada 5 años, que luego veremos que dicen, uy, no llegamos, y entonces cada vez se revisa cada menos tiempo. Y además, por supuesto, lleva un paquete financiero para la adaptación al cambio climático y la descarbonización de la economía, y entraría en vigor cuando lo ratificaran 55 partes. Y de ahí llegamos a la Agenda 2030, que en el 70 aniversario de las Naciones Unidas, que se celebró en Nueva York en 2015, pues 193 países establecieron esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que estaban especificados en 169 metas para cumplir los objetivos. A nosotros nos interesa hoy el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, y el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, donde en una de esos 169 metas del objetivo 11 nos dice proporcionar el acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles, sostenibles, etcétera. Bueno, pues la Agenda 2030 en España se implementa a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de manera transversal en todo el Gobierno y en todas las, digamos, los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, los que somos investigadores, pues sabemos que todos los proyectos de investigación que pedimos, sobre todo nosotros lo vemos mucho en la ingeniería, pues tienen que estar alineados con estos objetivos. Y de hecho, pues los proyectos que pedimos son los Interreg, que ahora veremos, o son los Next Generation. Y bueno, al final las guías docentes del profesorado tienen que cumplir con estos objetivos y de hecho yo no sé si en esta universidad, pero en la nuestra nos piden que marquemos qué objetivos del desarrollo son los que estamos cumpliendo con la guía docente. Y también a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues por ejemplo está el Real Decreto 205 de 2021 que promociona el uso de biocombustibles, así que vemos que se implanta transversalmente en todo el Gobierno. La COP26 que se celebró en Glasgow en 2021, pues es un paso más avanzando después de la Agenda 2030, nos dice que la mayoría de países se compromete a reducir las emisiones de CO2 para el 2030 en un 45% respecto a las que tenían en 2010. Y luego además volvemos a la neutralidad de emisiones en 2050, pero China e India, como contaminan mucho y son países que están algo menos desarrollados y con muchísima población, pues se comprometen a hacerlo en 2060 y 2070. Proponen una revisión en 2022 y no en 2025 como tocaba, una reducción progresiva del carbón y que no se subvencionen los combustibles fósiles, un aumento de la ayuda financiera para que los países más ricos ayuden a los más pobres a adaptarse, y unos acuerdos concretos importantes en deforestación, es decir, reforestación más bien, y reducción de emisiones de metano que hasta entonces no se habían contemplado. Y luego, bueno, ahí ha salido un acuerdo China-Estados Unidos que se comprometen al diálogo. ¿Qué medidas tenemos en el transporte? Que al final es en lo que nosotros nos especializamos en mi grupo de investigación, porque trabajamos en biocombustibles sobre todo. Pues el International Transport Forum nos dice que las medidas en el transporte tienen que estar enfocadas a la reducción de los viajes no esenciales, a la electrificación del parque móvil, el desarrollo de combustibles que tengan bajas emisiones de carbono,
las inversiones en aumento de eficiencia energética y respecto de 2015 tenemos que reducir el 80% del CO2 que emitimos y el 22% menos de actividad en el transporte. Y esos son los dos puntos que más me interesan de lo que dice el International Transport Forum, que es reducir los viajes no esenciales y electrificación del parque móvil, porque vamos a ver que eso ya está aquí. Bueno, pues después llegamos en Europa al European Green Deal, donde nos hablan de transporte sostenible y de muchas otras cosas en las que no voy a entrar porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Y bueno, pues la Comisión Europea fue la que instauró este European Green Deal en 2019, que cuenta con 0,6 billones de euros de los fondos Next Generation para la recuperación, pretende una reducción neta de gases de efecto invernadero del 55% en 2030 y vamos a ver que de ahí va a salir el Fit for 55. La neutralidad climática en 2050, esto es una constante que viene en todos los programas, y una reducción del 90% en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Nos indican además que el transporte supone el 5% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea y el 25% de las emisiones de esos gases. Bueno, pues ese Green Deal ahora se tiene que transponer en una normativa europea y entonces tenemos la Ley Climática Europea de 2021, que presenta 13 propuestas, 8 estaban en el Green Deal y 5 nuevas. Bueno, pues aquí aparecen las Renewable Energy Directive de la Unión Europea, que esto no sé qué le pasa, pero pasa las cosas como quiere. Entonces, la primera, la original, la llamamos RED para simplificar, ¿vale? Porque es la Directiva Europea de Energía Renovable. La de 2009 contaba con un 20% de renovables, una introducción del 20% de renovables en el sector primario y 10% en el transporte para 2020. Como era insuficiente, en 2018 se le hace una enmienda y entonces la pasan a llamar RED 2. Y como sigue siendo insuficiente, llegamos a la RED 3, que es una tercera enmienda hecha, y entonces es donde entramos a introducir de una manera más intensiva los biocombustibles en el transporte. ¿Cuál es el problema de esta red? Son una normativa súper complicada de entender. De hecho, yo conozco gente que trabaja en BP, en la petrolera, en el Reino Unido, y resulta que allí lo que tienen son equipos de expertos que están estudiando la red para ver cómo BP va a cumplir los objetivos que propone. Y de hecho yo me la estuve estudiando la 3 y llamé a mi amiga que trabaja allí y le dije, oye, no me entero de nada. Y me dijo, no me extraña, hija, si es que nosotros tenemos un equipo de 20 personas solo en Londres para estudiarla. Entonces, ¿qué ocurre con esa red? Pues que la red 2 de 2018 tenía que haber entrado en vigor, todavía no ha entrado en vigor. Alemania es el país de la Unión Europea más avanzado en implementarla y ni siquiera la ha terminado de implementar y ya vamos por la red 3, que es mucho más restrictiva. Entonces, mi conclusión ante esto, después de estudiarla mucho, es que el papel aguanta lo que sea, pero luego la realidad es otra cosa y lo que proponen es un poco complicado de cumplir, no solo para el ciudadano, sino para los que suministran los combustibles en la industria, que son al final el combustible que nosotros echamos en nuestro coche cada día. Bueno, pues de esta red 3... y en vista de que no llegamos, sale un paquete de medidas inmenso que se llama Fit for 55 y que quiere reducción de emisiones de un 55% en 2030. ¿Y cómo se financia? Pues con los fondos de desarrollo europeo a través del programa Interreg, que muchos de el profesorado que esté aquí habrá pedido algún proyecto de los fondos Interreg. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo esa red 2 y la red 3 se implementan en cuanto a biocombustibles y reducción de carbono. ¿Qué objetivos tienen? Pues vemos que está diferenciado entre carretera y tren, aviación y barco. Y voy a hablar un poco así resumido, que es lo que vemos en esta diapositiva. Tenemos la red 3, esto está todo lleno de nombres súper raros, ¿vale? Yo lo voy a intentar traducir. La RESTE, que son las Renewable Energy Share in Transport, es decir, cuánta energía renovable tiene que ir en el transporte. Y vemos que cada vez los objetivos
son más restrictivos. Con la red 3 tiene que haber más. Luego tenemos los biocombustibles avanzados del anexo 9A de la red 2. No sé qué ha pasado. Ha vuelto, vale. De la red 2, que esos combustibles avanzados, para que nos entendamos, es el hidrógeno que llaman hidrógeno verde y el combustible sintético derivado de ese hidrógeno verde, pues también aumenta. Luego tenemos los combustibles renovables que no tienen origen biológico. Perdón, los biocombustibles avanzados son aquellos que están basados en una materia prima renovable que se recoge en el anexo 9A. Y estos sí, los Renewable Fuels of Non-Biological Origin son esos combustibles renovables que no tienen origen biológico. Ese es el hidrógeno verde y los synfuels que le llaman. Luego tenemos objetivos de reducción cada vez más restringidos de emisiones. Esto es importante porque es la European Union Emission Trading System, es decir, el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. Y vemos que en la red 2 no existía en ninguno de los medios de transporte y que se introduce en la red 3. Y además, en la aviación, por ejemplo, se comienza a meter impuestos y se comienzan a meter límites de emisiones en el transporte marítimo, que es súper importante, porque yo cada vez que pido algo en AliExpress, en Amazon o compro en el chino, todo eso viene por transporte marítimo. O sea que el transporte marítimo es importante. Bueno, pues, ¿qué tiene la red 3 importante así que cambia respecto a la red 2? Pues ahora ya no se va a hablar del volumen de biocombustible que tiene que entrar en el combustible que se vende, sino de intensidad de carbono que tiene ese combustible, que es un cambio. Además, hay una obligación de mezcla para hidrógeno renovable y los combustibles sintéticos, que son los que llaman electrofuel, que son derivados del hidrógeno, y esos biocombustibles avanzados del anexo. Y también tenemos un 13% de reducción en la intensidad de gases de efecto invernadero. No voy a pararme mucho porque casi que todo lo he dicho ya. Y esto sí es importante. Va a haber una prohibición del uso de aceite de palma como materia prima para la producción de biodiesel en 2025. Por ejemplo, España, Francia y Holanda ya lo aplican, pero en 2025 no se va a poder usar porque compite con otros cultivos por el uso del suelo. Además, Holanda no acepta ya a día de hoy biodiesel de soja y en el Reino Unido es similar a Europa lo que está pasando. Y además desaparece el doble conteo para el anexo 9A. El anexo 9A que establecía la red 2 decía que las materias, los biocombustibles que producían de materias primas que estaban en el anexo 9A era como el parchís. Pongo uno y me cuento 20. Pues en este caso era, si me introduzco una unidad, la cuento doble. Entonces, el ahorro en créditos de carbono para quien producía con esa materia prima era importante. Pues eso desaparece en la red 3. Aquí está el famoso anexo 9. Tenemos la parte A. La parte A no está limitada. Es decir, todo el biocombustible que procede de la parte A, que su materia prima está comprendida, son algas, residuos forestales, residuos agrícolas, residuos lignocelulósicos, todos esos no tienen límite de mezcla con el combustible. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con estas materias primas? Pues que no son muy disponibles, no hay mucha disponibilidad de ellas y además la tecnología que tenemos para transformar, por ejemplo, material lignocelulósico a día de hoy, pues no es muy eficiente, que digamos. Entonces todavía es caro de producir. Se espera que con la red 3, conforme se vaya, digamos, implementando de una manera... Bueno, se espera que con la red 3 aumente el número de materias primas de ese anexo A, porque además estamos viendo que es que hay que llegar a un cupo de anexo A, es decir, BP, Shell, Repsol tienen que vender un combustible que cumpla con esa normativa, que tenga un porcentaje de biocombustible que se produce con la parte A. ¿Y qué pasa con la parte B?
sé si es el micro, ¿eh? ¿Qué pasa con la parte B? No. ¿Qué ocurre con la parte B? Pues que esos biocombustibles sí que están limitados, los de la parte B. Esos que además son unos biocombustibles que son muy conocidos, pues el típico biocombustible que viene de aceite usado de las cocinas, que hay incluso gestores energéticos que se dedican a recoger aceite, pues esos biocombustibles van a tener una limitación porque la intensidad de carbono que tienen hace que no se consideren tan renovables como los otros. Y también las grasas animales de las categorías 1 y 2, pues esos tienen una limitación. Pues el artículo 1.14 hemos visto más o menos todo lo que decía, ya lo hemos explicado anteriormente, y el artículo 1.1 es el que nos va a redefinir cuáles son los de origen no biológico, el hidrógeno verde y sus combustibles derivados, que son el E-amonia, el E-metanol y el E-queroseno. Bueno, y luego pues se establecen además en ese artículo qué requisitos de producción tienen que tener y cómo se van a calcular sus emisiones asociadas, que eso es súper importante, saber si pueden emitir tanto, pues cómo se va a contar. Y el artículo 19.1 nos dice que esos combustibles de origen no biológico, a menos que el ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero no sea superior al 70% de un combustible tradicional, no se va a contabilizar. O sea que tienen que ser muy eficientes. ¿Qué pasa con los vehículos de combustión interna en la red 3? Bueno, pues los fabricantes de coches y furgonetas van a tener que disminuir las emisiones relativas a sus ventas, sabiendo la vida útil de un vehículo, los kilómetros que hace, cuánto va a emitir, en un 65% en 2030 y un 100% en 2035. ¿Y eso qué significa? Pues lo que se viene cotilleando en conversaciones de pasillo desde hace mucho tiempo. Prohibida la venta de vehículos con motores de combustión interna en 2035. Y aviso que yo voy a ser muy crítica con esta medida y no porque yo trabaje en biocombustibles, sino porque ahora vamos a ver si tiene sentido o no lo tiene. Además, se implementa la norma Euro 7. Yo creo que conocéis quizás la Euro 1, Euro 2, Euro 3. Bueno, pues la Euro 7 son enmiendas a la Directiva 70 de la Unión Económica. Esta Euro 7, esta legislación afecta a todos los vehículos, coches, furgonetas, autobuses, camiones, y no importa qué combustible emplee. Lo que pide la Euro 7 es neutralidad de emisiones en combustible y también en tecnología, que eso está bien. Incluye las emisiones de óxidos de nitrógeno en vehículos pesados, que antes no se contemplaba, y regula la durabilidad de las baterías en el transporte eléctrico para que quien compre un coche eléctrico puro con batería tenga una cierta seguridad de que en 5 años no va a tener que cambiar de batería del coche, que la batería cuesta la mitad de lo que vale todo el coche. Y luego pues, se implementa una tecnología digital para que los que son muy pillos y saben cómo trucar para que el coche dé un nivel de emisiones diferentes no pueda, porque se le instalan una serie de sensores dentro del vehículo para que tú no puedas mentir en las emisiones del vehículo. Y todavía no ha sido aprobada, estamos en ello. Entonces, aquí hay una cosa que decimos, está prohibida la venta de vehículos en 2035, pero resulta que yo esto lo he encontrado en las noticias, que hay una enmienda, que es la enmienda 121 a esta prohibición de vehículos, que viene de parte de los productores de vehículos italianos, donde nos dice que si un coche, o sea, si una marca fabrica menos de 1.000 unidades al año o menos de 10.000, van a tener una cierta prórroga en los vehículos que pueden fabricar. ¿Y por qué? Pues porque estadísticamente, como fabrican pocos vehículos, pues no supone una contaminación significativa con lo que podría polucionar si todo el mundo se moviera con esos vehículos. Alguna gente lo que entiende es que si tienes dinero puedes contaminar y si no, no puedes contaminar. Aviso también, he buscado esta enmienda en la página de la Unión Europea y yo no la he encontrado, pero sí que he encontrado un montón de noticias referentes a ello. Bueno, pues la red 3 nos habla también de los vehículos eléctricos que son, pues, and the winner is. ¿Quién gana en la red 3? El vehículo eléctrico, es el gran ganador
de esta directiva. ¿Junto con quién? Con los biocombustibles que contribuyen a los mandatos de un número mínimo de porcentaje de biocombustibles y reducción de emisiones que hemos visto antes. ¿Qué es lo que nos dice la Red 3? Que vamos a tener que instalar cada 60 kilómetros cargadores eléctricos y cada 150 kilómetros cargadores de hidrógeno en las principales autopistas. Luego hablaremos de esto, a ver si eso es suficiente o no para mantener el parque móvil. Además, el artículo 1.14 establece ese mecanismo de crédito, es decir, que si una empresa suministra energía renovable para esas estaciones de carga pública, van a tener una serie de créditos que luego le pueden vender al suministrador de combustible. Es decir, los créditos que yo tengo se los vendo a BP, se los vendo a Repsol, ahí hay mercadeo. Y luego, pues el factor multiplicador de nuevo que tenían esos suministradores de energía por la carga de vehículos eléctricos de hidrógeno, pues también va a desaparecer. El parche aquí también se elimina. En aviación es muy importante que tenemos lo que hemos hablado de la eliminación progresiva de subsidios, que va a haber un impuesto al combustible para aviación, en el que se va a haber una excepción, por supuesto, para los biocombustibles avanzados y el queroseno que hemos visto antes, que derivan del hidrógeno. Y, muy importante, el Fit for 55 de nuevo tiene la propuesta de Refuel Aviation. Y lo que va a obligar es a poner un porcentaje de SAF, Sustainable Aviation Fuel, o sea, combustible sostenible para la aviación, de un 2% y un 5% para 2025 y 2030. Esta Refuel Aviation Proposal es una regulación, es decir, que cuando pase por el Consejo y el Parlamento Europeo se aplica directamente, no se va a hacer una normativa específica para los Estados. Bueno, pues en la Marina tenemos varios factores: la inclusión en el transporte marítimo en el sistema de crédito de carbono, el incremento del precio del combustible fósil, el multiplicador de 1,2 que ya solo va a afectar a los biocombustibles avanzados y la permisividad en especificaciones para biocombustibles marinos. Lo que va a hacer es que a partir de ahora la cuota de biocombustible en la Marina va a ser enorme, va a aumentar muchísimo. Bueno, pues otra forma para reducir las emisiones son los URs, Upstream Reduction Schemes. ¿Y qué es esto? Bueno, pues estos van a contribuir al 6% de reducción de gases de efecto invernadero que se proponía, y lo que son proyectos de captura de metano que van a reducir las emisiones de CO2 y con estos proyectos lo que uno recibe a cambio son certificados con los que de nuevo vamos a mercadear. Entonces, ¿dónde ocurren estos esquemas de producción sostenible? Antes del proceso de la refinería, antes de que la materia prima entre en la refinería para producir petróleo, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos procesos van a ser intra o extracomunitarios, depende de dónde estemos adquiriendo la materia prima. Y luego, pues eso, los créditos que se obtienen se venden al suministrador de combustible. ¿Quién lidera estos proyectos? Pues Alemania y Reino Unido, que están usando energías renovables para aumentar la eficiencia energética en la producción de petróleo. Bueno, del crudo. ¿Qué obligaciones y límites de mezcla tenemos para los biocombustibles? Pues tenemos mandatos en Europa y en Estados Unidos. En esa tabla veis todo el etanol que se puede comprar en el mercado, que son en diferentes cantidades. El E5 tiene un 5% de etanol, el E10 es gasolina con un 10% de etanol y así. Y vemos en diferentes países cuánto se puede, qué porcentaje de mezcla hay. Y también sabemos que todo el biodiesel todo el diésel que se vendió en 2018 ya estaba mezclado con biodiesel, que podía tener o hasta un 7% de FAME, que son Fatty Acid Methyl Esters, que son los ácidos esteres metílicos de ácidos grasos que se producen a partir de aceites o grasa, o podían tener más del 7% de FAME, que es lo que se llamaba B+. ¿Y qué ocurre? Que cada país pone los mandatos. Pues Francia puede, por ejemplo, vende B8 y B10, pero Lituania solo vende B8, que tiene un 8% de biodiesel, entonces ahí varía un poco.
Y bueno, voy a pasar al mercado de emisiones de CO2. Y bueno, el Banco Mundial en 2021 vio que después de la pandemia teníamos que recuperarnos y que el precio de los créditos de carbono, según el Acuerdo de París, que se establecieron estos mercados de carbono, pues tenía que subir y tenía que subir hasta alcanzar los $100 por tonelada de CO2 en 2030, ¿vale? Entonces, queremos transicionar hasta una economía de bajas emisiones de carbono y quien contamine tiene que pagar. Y con lo que se paga, pues podemos ayudar para seguir descontaminando. Esa es la idea. Entonces, ¿ha subido el crédito de carbono? Pues sí, en 2021 valía 55 euros y ahora en 2022 ya valía 80 y sigue subiendo. ¿Cuáles son las emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad en España? Pues las publica Red Eléctrica desde el año 2020 y lo que hace es que da datos de las emisiones brutas y también del factor de emisión en CO2 equivalente. Y ahí vemos cómo uno puede entrar en la página de Red Eléctrica, puede poner un periodo, pues yo puse aquí del 13 de febrero al 20 de febrero del 23 y vemos, según cada una de las productoras que tenemos, pues si viene del carbón, cuánto contamina, que es la más contaminante, o los motores diésel, la cogeneración, los residuos no renovables, etc. El ciclo combinado es lo más contaminante, porque utiliza gas natural. Y bueno, voy a pasar a una cosa que creo que a todo el mundo le puede interesar un poco, que es la factura de la luz, que últimamente está un poco por las nubes. Y me gustaría agradecer a Pepe Zamora, que es mi compañero de la Universidad de Córdoba, de la Escuela Politécnica, del Departamento de Energía Eléctrica, porque me ha ayudado a desentrañar qué hay detrás de una factura de la luz. Bueno, pues esto es una facturilla de la luz, donde vemos aquí un resumen de cuánto pagamos por energía, cargos normativos, etcétera, y vamos a desglosar un poco. Ahí vemos el porcentaje que pagamos de energía y el porcentaje que pagamos de otras cosas. Bueno, pues vamos a desglosar un poquito esta factura y vemos que tenemos un término de potencia facturada. Yo tengo contratada esta potencia, que son 3,1 kilovatios en Punta y Valle, pero podemos contratar distintas potencias en Punta y Valle. Y además, vamos a ver si funciona esto. Vale, luego tenemos el importe total por la energía facturada, que son los kilovatios hora que he consumido a lo largo de ese periodo de facturación por un precio que en el caso de esta factura es fijo, es un solo precio, pero podría haber 3 tramos de precio. Ahora lo vamos a ver. La pregunta que yo me hago es, para ahorrar, ¿puedo bajar la potencia? Bueno, pues si yo cojo una factura, voy a ver la potencia máxima demandada en el último año ha sido de tal y cual. En mi caso, esta no vale porque llevaba 3 meses con la compañía. Entonces, lo que yo necesito es estar un año con la misma compañía y luego miro cuál es la potencia máxima demandada. Si es inferior a la que yo tengo contratada, puedo bajar y entonces me va a bajar el precio porque yo pago por potencia contratada. O sea, tengo dos términos, la potencia contratada, que es un precio, y luego por lo que consumo. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿me pongo una tarifa plana o cojo la discriminación horaria? Yo tengo una tarifa plana con un descuento que me dijeron que había, pero sabemos que hay una discriminación horaria. También me pregunto quién fija el precio de la energía y cómo, y qué es el tope del gas. Y para saber ¿cuáles son esas? Al igual que hay billetes de tren o entradas de cine que son más baratas en función del día o la hora, también el precio de la luz es diferente dependiendo de cuándo se consuma. Desde el 1 de junio de 2021, el PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, se adapta a los cambios normativos que entran en vigor y agrupa las 3 tarifas existentes hasta ahora en una nueva con 3 periodos de consumo. El periodo punta, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, de lunes a viernes. El periodo llano, de 8 a 10 horas, de 14 a 18 horas y de 22 a 24 horas, también de lunes a viernes. Y el periodo valle,
desde medianoche hasta las 8 de la mañana, además de todas las horas del fin de semana y festivos nacionales. Estas franjas horarias se aplican a los consumidores acogidos al PVPC en todo el territorio nacional, si bien en Ceuta y Melilla los tramos están ligeramente desplazados. El PVPC se obtiene a partir del precio resultante en el mercado organizado de energía, donde se compra y se vende la electricidad que necesitamos para cada hora del día siguiente. Red Eléctrica de España seguirá publicando todos los días a las 8:15 de la tarde los precios horarios para el día siguiente, y lo hará tanto a través de la página web de SIOS como de la app para dispositivos móviles Retos. Consultando esa información podemos elegir cómo y cuándo consumir, conocer su impacto en la factura y así ser más eficientes en nuestro día a día. Red Eléctrica de España. Bueno, pues ahí nos ha explicado un poco, cuáles es la discriminación horaria. En la factura está toda la información de cuándo gasto y cuánto estoy gastando en cada periodo. Y ahí es donde me da la respuesta de qué tipo de discriminación tengo que tener. Bueno, yo he marcado ahí en rojo el término de energía. Estos son dos facturas diferentes de 2 meses. Y en rojo vemos que el precio del kilovatio hora día, tanto en punta como en llano, de la potencia es el mismo y también el precio de la energía. Pero yo tengo aquí un precio que es el tope precio del gas, que es diferente. Este precio es diferente cada mes. Y entonces, ¿de dónde sale ese precio tope del...? Vale, se le ha ido la pinza. Perdón. Esto funciona. Vale. Entonces, el precio tope del gas... Se ha ido un montón. Disculparme, que no sé qué le pasa. Que se ha ido muchísimo. A ver. Aquí está. No sé dónde está. Aquí. Bueno, pues vamos a ver primero cómo se establece el precio de la energía que consumimos cada día. Y hay una subasta diaria. Ese es el mix que tenemos de producción energética, lo que le llaman el grid en inglés. Bueno, pues los productores ponen su precio y entran al mercado. Cada día se subasta la energía del día siguiente, sabiendo el día de la semana que es, previsión de consumo, previsión de energía renovable, etc. Los primeros precios que entran son los que producen energía sí o sí, que son las renovables, la eólica, la solar y la nuclear, porque los reactores nucleares no se pueden apagar y encender, ahora lo apago y ahora no. Entra sí o sí. Y el precio va subiendo conforme me voy acercando al 100% del mix. Entonces, el último que entra es el que fija el precio de toda la energía para ese día. Y el último que entra es el ciclo combinado que funciona con gas natural. A mayor demanda, mayor va a ser el coste de la energía porque va a entrar más gas natural, aunque ahí también tenemos que mirar cuánto se produce de eólica cada día, porque la eólica es la que va a marcar la diferencia entre unos días y otros. La nuclear siempre es la misma, la solar más o menos también, pero la eólica sí marca una diferencia grande. ¿Qué normativa establece que haya una subasta diaria? Pues el Real Decreto 216 de 2014, que es el que da el cálculo del precio voluntario. ¿Y por qué se estableció ese Real Decreto? Pues porque el 19 de diciembre de 2013 la subasta que se realizó no fue validada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y vieron que había irregularidades y que no había suficiente competición en los mercados. Entonces se desarrolló esta normativa para que no volvieran a subir tanto los precios de la energía, que se desorbitaron bastante en aquella época. ¿Lo han conseguido? Pues no. Ha habido una subida histórica de precios. ¿Por qué? Porque ha subido el precio del gas, porque han subido los derechos de emisión de CO2 y porque tenemos una situación post-pandemia donde hay un montón de consumidores vulnerables y un freno a la electrificación de la economía. ¿Qué ocurre? Que se saca el Real Decreto 12/2021 de 24 de junio de medidas urgentes porque la luz sube muchísimo. Entonces, ¿qué establece? Pues una bajada del IVA al 10%, ¿vale? Con unas condiciones determinadas, también el 10% para los contratos de bono social y los consumidores vulnerables, la reducción para los productores del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica
y si hubiese superávit, pues todo lo que se sacara iba a ir a cubrir los desajustes que había en 2021 por establecer estas medidas. Bastante de lo que pagamos va en ajustes del sistema. Bueno, pues, ¿qué es el precio tope del gas? Hemos dicho que el precio del último kilovatio necesario para cubrir la demanda es el que pone el precio de la energía. Bueno, pues en 2022 resulta que el gas está tan caro que el precio de la energía sube muchísimo porque el que entra el último es el ciclo combinado. Entonces, lo que hace el decreto ley 10 de 2022 es ponerle un tope de 40 euros por megavatio hora al precio del gas para la generación de energía. Y además se dice que va a ir subiendo 5 euros cada mes hasta llegar a los 70 euros al megavatio. ¿Quién recibe la compensación? Las plantas de ciclo combinado, que son las que tienen que comprar gas para producir la electricidad que necesitamos. Y nos dicen que esto va a ser más económico, y lo es, que pagar toda la energía a precio de gas, porque las renovables no están comprando gas. ¿Y qué pasa con este precio? Pues que varía de hora en hora. Por eso hay un término en la factura que no es fijo, es una media de cómo ha variado hora a hora, día a día y mes a mes. Bueno, pues Red Eléctrica recibe también una pequeña compensación por todo lo que tiene que liar para establecer el tope del gas. Bueno, pues a esto del tope del gas se le ha llamado la excepción ibérica. ¿Y quién paga esta excepción ibérica? Pues toda la energía que se consume, menos la que ya se hubiera comprado antes de que se estableciera el tope del gas. Algunas suministradoras ya habían comprado la energía para mucho tiempo. Solo aplica en la península, es decir, que el resto no lo pagan. Y el Real Decreto tiene una cosa que es que no especifica cómo tienen que proceder las comercializadoras, es decir, cómo se cobra, a quién se le cobra, en qué medida. ¿Qué ocurre con los que se acogen al precio voluntario? Pues que siempre lo pagan y en la factura no se refleja. Y los del Mercado Libre, pues ha entrado en diferentes fechas. La factura que yo he mostrado es de Mercado Libre, por eso sí lo refleja. Los contratos anteriores al 26 de abril no debería cobrarse. Entonces, ¿qué pasó? Que en abril y mayo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero las comercializadoras se pusieron como locas a intentar que ustedes cambiasen de compañía. Hola, le llamo del Observatorio de Energía porque hemos visto que tiene usted una factura eléctrica muy alta y vengo a hacerle una oferta. Pues a todos los que nos hicieron la oferta y nos cambiamos, perdimos dinero porque empezamos a pagar el tope del gas cuando no teníamos que haberlo pagado. Así que gracias al Observatorio Energético también. En la práctica ya no existe un precio fijo de la energía porque el precio del tope del gas cambia. Bueno, pues ahora viene la controversia. Hemos ahorrado, bueno, pues vemos noticias en el periódico que dicen que al negociar el tema del gas hemos pagado 2.000 millones de euros a París y a Lisboa. ¿Cómo ha pasado esto? Pues resulta que España y Portugal participaban en este tope del gas y entonces dijeron, venga, pues vamos a mediar 50% cada uno, pero los consumidores portugueses estaban en el mercado libre, no estaban en el precio voluntario, por lo tanto ellos no pagaban tope del gas y se pagaba a través de los consumidores españoles. Y además Francia dice que le salía más rentable cerrar sus centrales de ciclo combinado y comprarle a España la energía que producir ellos mismos su energía. ¿Es esto verdad? Pues sí, porque si vamos a Red Eléctrica Española vemos que las importaciones con Portugal son pequeñas y sin embargo les exportamos muchísimo durante ese periodo, pagando nosotros la excepción ibérica. También exportamos muchísimo a Francia y además a Marruecos, que Marruecos se trata como un consumidor más, pero sin embargo ellos tienen acceso a todos los precios, hora a hora. Entonces ellos sabían cuándo apagar sus centrales y comprar nuestra energía a precio de tope del gas. Bueno, pues ahí lo dejo para que reflexionen un poco. El gobierno dice que de todas maneras hemos ahorrado como consumidores, o sea que ahí habría que investigar un poquillo más. Bueno, hemos visto entonces que uno de los cargos normativos es el precio del tope del gas y también está la financiación del bono social, porque alguien tiene que pagar por la electricidad que no pagan los consumidores más vulnerables. El impuesto sobre la electricidad, y lo más gracioso es que pagamos un IVA reducido, ese sí,
pero sobre el impuesto que ya se paga de la electricidad, o sea que es impuesto sobre impuesto. Y ahí hay un resumen de la factura. ¿Qué medidas de ahorro serían recomendables y de eficiencia energética? Pues vamos a ver cómo puedo yo ahorrar un poquito. Puedo cambiarme de tarifa usando comparadores de tarifa que están online, y lo que a mí me gusta mucho son las compras colectivas de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Esos no te van a engañar, y las compras colectivas suelen obtener muy buen precio de la electricidad. Puedo mirar el histórico de potencia y bajar la potencia que tengo contratada. Y también puedo poner placas solares acogiéndome al Real Decreto de 2019. Ojo que las placas solares tienen como pro que voy a ahorrar en la factura, me voy a ahorrar el IBI porque están exentas de impuestos las viviendas que tienen placas, pero tienen mantenimiento, hay que pagar un seguro, hay que reparar, si tienes batería, pues tiene su historia. Y las placas estas que se ponen en las casas, que son para agua caliente sanitaria, solo van a ser rentables solo y exclusivamente si se consigue una financiación pública. Se paga íntegramente la placa y el depósito, la paga una familia íntegra, nunca jamás va a amortizar lo que vale en agua caliente. Así que, y luego, bueno, podemos hacer mejoras de eficiencia energética en nuestra propia vivienda. Podemos o no, porque al nivel que está la vida, pues hay gente que no se las puede permitir, no todo el mundo puede. El objetivo de las mejoras es el confort térmico y podemos tenerlo con una climatización pasiva, que lo que vamos a hacer es usar fuentes renovables de energía y mejorar el aislamiento de la envolvente térmica, o una climatización activa, que es cuando usamos equipos de aire acondicionado o calefacción. Ahora, ¿cuál es la pirámide de actuación energética? Pues primero mejorar las condiciones de la vivienda, de los aislamientos, los cerramientos, el aislamiento del techo, y después es cuando yo voy a ir pensando en hacer otras medidas de voy a cambiar el aire acondicionado, voy a poner una caldera, pues pongo una caldera de pellets, etcétera, etcétera. No al revés, que es lo que se suele hacer en algunas viviendas, poner una caldera de gasoil, por ejemplo, que calienta un montón, pero tengo unas ventanas por las que me está entrando aire. Otra vez se ha ido. Bueno, pues la pirámide de actuación energética, como he dicho, empieza por las medidas pasivas, donde voy a reducir la demanda energética porque tengo una buena envolvente, y además estoy aprovechando la iluminación solar, y luego vienen las medidas de eficiencia energética. Y aquí también tenemos el pensar, oye, y si cambio de tecnología, cambio de combustible, pues todo esto hay que tener mucho cuidado, porque los cambios legislativos también me van a afectar. Es decir, ahora mismo se llevan las placas solares, pero a lo mejor dentro de un tiempo no. Y eso ya ha pasado. Eso ha pasado no solo en Murcia, sino en un montón de sitios, que los vecinos invirtieron todo el dinero de su jubilación en parques solares porque eran súper rentables y se iban a amortizar en súper pocos años. Ha pasado el tiempo y esa gente ni ha amortizado, ni tiene ahorro, ni tiene dónde caerse muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde invierto yo y qué seguridad voy a tener, porque aquí cada gobierno de turno va a cambiar la legislación. Bueno, pues una cosa importante a tener en cuenta, sobre todo si es una nueva vivienda, es la arquitectura bioclimática, que también está promovida por la agenda y es algo que es importante tenerlo en cuenta. Lo que queremos es adaptarnos al medio lo máximo posible. Bueno, eso es una casa idílica, ¿no? Porque es bonita, o sea, se adapta al medio visualmente, energéticamente, medioambientalmente, y tiene un compromiso de calidad y confort a la vez que respeta el entorno en el que está. Que yo no digo que todo el mundo se haga una casa así de chula, pero algunas cosas sí que se pueden hacer, porque tenemos estrategias de diseño arquitectónico que se deberían ir implementando ya en los edificios: fachadas ventiladas, tipos de orientaciones que consiguen que entre el sol de invierno pero que no entre el de verano, techos verdes, ventilaciones no forzadas que existen y existían en el pasado y se pueden volver a recuperar. ¿Y dónde existían? Pues, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, que cuando uno está allí, visita la Alhambra en verano, sale aire fresquito de las paredes y dice, ¿tú de dónde sale? Pues porque se generan corrientes de aire, porque atraviesan agua y refrescan un montón, o los mismos patios de Córdoba. Entonces, podemos ir aprovechando un poco
defendiendo que sí, que la tecnología tiene que ser avanzada y tiene que ser eficiente, pero que un patio de Córdoba, cuando hacen 45 grados de verano, no tiene aire acondicionado y hace un fresquito que se está en la gloria. Entonces, bueno, que aprovechemos un poquito lo que tenemos. En cuanto al sol, pues simplemente unas pinceladas, porque esto es mucho más complicado. Si tengo una fachada orientación norte, no necesita protecciones solares. No me voy a gastar el dinero en poner todo, porque nunca le va a dar el sol, como mucho le va a dar tangencial. La orientación sur es la mejor. Pues si yo me voy a comprar una casa, que mire yo a dónde está mirando esa casa, cómo está orientada. Entonces, la orientación sur, el sol le llega más perpendicular en invierno y calienta más, y en verano le llega de forma más tangencial y es más fresquita. Y las orientaciones este-oeste son la misma, pero en realidad las fachadas oeste son las más peligrosas en verano. Yo hablo de verano porque nosotros en Córdoba el verano. Entonces, una fachada oeste en verano es la que tiene que tener mayores protecciones solares, porque ahí es donde da el sol de la tarde y convierte en un horno cualquier habitación que mira al oeste. Pues sabiendo eso, ya sé yo cómo tengo que orientar una casa si me la voy a construir. Bueno, pues la pregunta del millón es, ¿pongo placas en mi casa? ¿No pongo placas? Que ahora están súper de moda, ¿no? Pues vamos a ver las modalidades de autoconsumo que tenemos, que puede ser sin excedentes, es decir, que yo pongo autoconsumo, pero no voy a verter en la red. Tengo un sistema de antivertido, o con excedentes, que puede tener una compensación o sin compensación. Entonces, con compensación, lo que me van a hacer son descuentos en la factura. Si tengo una potencia instalada menor de 100 kilovatios. Si es mayor de 100 kilovatios, yo ya vendo energía. Y luego, ¿cómo se me descuenta en la factura? Pues si tengo el precio voluntario, se me va a hacer una compensación simplificada, y si estoy en el mercado libre, yo tengo que negociar con el suministrador. ¿Qué modalidad me conviene más? Pues las potencias instaladas que son menores de 15 kilovatios, que son las normales de una casa, lo mejor es autoconsumo con compensación de excedentes, porque la gestión es súper sencilla. Luego, si tengo una instalación de 15 a 100 kilovatios, que eso ya tiene una tramitación más diferente, pues si produzco menos de lo que consumo, pues pongo un sistema de antivertido y no me complico. Si tengo mucho sobrante de energía, entonces sí tengo que poner ahí una compensación de excedente. Y si el consumo es irregular, la típica casa que solo voy en verano, pues entonces sí quiero vender el excedente en el pool porque voy a producir mucho que no lo voy a gastar. Si tiene más de 100 kilovatios la instalación, pues va a producir muchos excedentes, y la modalidad que mejor se adapta es el autoconsumo con excedentes sin compensación. Es decir, voy a vender directamente la energía. Todo eso está en el Real Decreto, lo que pasa es que luego los decretos hay que entenderlos. ¿Cuánto se puede compensar en la factura? Pues el término de potencia no lo puedo compensar. Eso es un fijo que siempre voy a pagar. Por eso, cuanta menos potencia tenga contratada, mejor. Pero el término de energía o la parte variable es así, dependiendo de lo que yo consuma y produzca, lo podré compensar en la totalidad o no. ¿Pongo baterías o no pongo baterías? Pues depende. Yo puedo tener una instalación que está conectada a la red, la batería lo que hace es almacenar la energía que yo gasto con la placa. Entonces, si pongo la batería, además de estar conectada a la red, pues puedo conseguir un ahorro de casi el 100% del consumo. Y como estoy conectada a la red, pues si vienen tiempos que no almaceno energía, pues sigo teniendo electricidad. ¿Que me desconecto de la red y tengo solo la batería? Pues ahorro el 100% de la factura de la luz y dice que tengo una energía 100% gratuita y verde entre comillas, porque las placas hay que producirlas. O sea que verde, si hacemos el análisis de ciclo de vida, no es. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo me afecta a mí la normativa que hemos hablado anteriormente y que estamos viendo que ya llega, que es que está llegando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, el Fit for 55, que voy a resumirla un poco, ¿vale?
Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que vamos a tener certificados de eficiencia energética obligatorios en la vivienda, que eso ya se está teniendo, ¿vale? Entonces, en 2033 tenemos que tener una letra D en el certificado. Aquí todo va clasificado ya, ¿vale? Y luego, en 2050, tenemos que llegar a la neutralidad de emisiones en los edificios que ya existen. Hay algunas excepciones, edificios históricos, lugares de adoración, etcétera. Vale, entonces, ¿vamos a tener que poner placas solares? Pues sí, los edificios públicos van a tener que poner placas solares con una diferenciación de tiempo y algunas exenciones. Y como hemos dicho, pues bueno, las placas solares son limpias en la generación, pero no en la producción. Bueno, ¿qué ocurre con los edificios residenciales? Pues como he dicho, tienen que tener una D. ¿Cómo se calcula eso? Pues con un programa que nosotros, eso se descarga gratis, nosotros lo hemos descargado gratis de la página de la Junta de Andalucía y a los alumnos del máster de Ingeniería Industrial les enseñamos a usarlo porque cualquier ingeniero puede ser certificado energético. Y es el programa C3X. Y vamos a ver cómo funciona. Pues yo le meto unos datos administrativos, la envolvente térmica del edificio, como es, las instalaciones que tiene de agua caliente sanitaria, de electricidad, de calefacción, de todo, y me da una calificación. La A es la mejor, la menos contaminante. La G es la peor y es la mayoría de los edificios en Córdoba tienen una calificación G, porque en Córdoba dice la gente que allí no hace frío, que lo que hace es calor. En Córdoba hemos estado a 2 grados bajo cero hace 2 semanas, pero no hace frío. Entonces las paredes son de papel, los cerramientos no son buenos, no hay calefacciones centrales en los edificios, se gasta muchísima electricidad en calefacción, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sistema para ver la eficiencia energética de los edificios? Pues que yo le pongo el ejercicio a mis alumnos y les digo alumnos porque es que la mayoría son chicos. Yo les digo, venga, coger los planos de vuestra casa y todo, cómo está construida y todo, vamos a hacer la simulación en CE3X y vamos a ver qué medidas tengo que hacer yo de eficiencia energética para que suba 1 grado la calificación energética. Bueno, pues cambiando ventanas, aislando paredes, aislando techos, lo que viene siendo la envolvente térmica, que realmente esas medidas proporcionan mucho confort térmico y reducen muchísimo la factura de la luz, pues el sistema está preparado para que no suba un escalón, ni un escalón. ¿Cómo sube un escalón la certificación energética? Pues sube cuando yo cambio las instalaciones, pongo placas solares, pongo sistemas de agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera. Cambio calderas, me cambio pellets, cositas así. Y yo lo sé porque yo lo he hecho. Yo he hecho obra en mi casa, he probado, he visto que el confort térmico ha aumentado muchísimo, pero a mí no me ha subido la calificación energética. Bueno, dicen que va a haber ayuda financiera, reducción de impuestos, soporte administrativo para hacer todas estas cosas. Y ahora de nuevo la realidad. Dice, Bruselas prohibirá vender o alquilar una vivienda en España que consuma demasiada energía. El BBVA nos advierte cómo van a tener que ser las casas para poder alquilar o vender en 2030. Si fijáis, todo es 2030. Bueno, pues nos dicen que tiene que tener una letra F en 2030 y una E en 2033, pero si es que pasar de una G a una F ya es complicado, pues llegar a la E o a la D que hemos visto antes es un poco complicado. Después ya se reguló y dijeron que bueno, que no, que sí se van a poder alquilar y vender viviendas. Y entonces aquí he sacado esta noticia que dice que tenemos el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que aquí han invertido 7.000 millones de euros para rehabilitar 50.000 viviendas. 7.000 millones para rehabilitar 50.000 viviendas. ¿Cuántas viviendas hay en España? ¿Cómo vamos a rehabilitar tantas viviendas? Que la mayoría de las viviendas, por lo menos en el sur, no están adaptadas para este tipo de certificados. Entonces, de nuevo, el papel lo aguanta todo, pero llevar eso a la práctica yo realmente no lo veo tan sencillo, porque hay familias que no pueden hacerse cargo de eso. Y luego vemos que Bruselas ha regulado y que no van a prohibir, pero resulta que en Francia ya está pasando. En Francia, en 2025,
con una G no vas a poder alquilar, en 2028 con la F no vas a poder alquilar y en 2034, que está ahí al lado, con la E no vas a poder alquilar una vivienda. ¿Qué va a pasar con esa vivienda? ¿Y qué va a pasar con la gente que vive de esas viviendas? Pues no lo sabemos. Luego tenemos otra vez el Fit for 55 en el tema de las emisiones. Aquí nos dicen cuánto contamina, que vamos a tener que reducir la contaminación en vehículos rodados y que hay unas ventajas, pues para los ciudadanos vamos a transicionar a vehículos de emisión cero, el aire estará más limpio y más puro, sobre todo en ciudades con mucho tráfico, y va a mejorar la salud. Y además dice que va a aumentar la producción y venta de vehículos de emisión cero y va a haber modelos más asequibles y menos gastos de energía. Esos modelos más asequibles yo todavía no los he visto, no sé si saben ustedes lo que vale un coche de estos. Bueno, y el sector automovilístico de la Unión Europea está claro que se va a beneficiar porque somos los mayores productores después de China de vehículos, entonces claro, nos vamos a vender mucho. ¿Qué más me está afectando? Las zonas de bajas emisiones. ¿Han oído hablar de las zonas de bajas emisiones? Madrid y Barcelona. Tenemos las etiquetitas estas. Sabemos que los vehículos diésel anteriores a 2005 no pueden tener etiqueta ya, a no ser que tengan un certificado del fabricante de bajas emisiones previo pago de 100 euros. ¿Y cómo te dan la etiqueta? Pues vas a correo, pagas 5 euros con los papeles del coche y por año de matriculación y tipo de combustible te dan una etiqueta. Quiere decir que un Lamborghini y un Clio del mismo año con el mismo combustible tienen la misma etiqueta. ¿Se corresponde eso con el objetivo de reducción de carbono? Yo digo que no. Ahora, la etiqueta pues ahí está. ¿Es representativo de bajas emisiones? Pues ya he dicho que no. ¿Cuáles son los objetivos finales que pueden tener estas etiquetas que no concuerdan con la reducción de emisiones de carbono? Pues un objetivo recaudatorio, un objetivo de videovigilancia intensiva, que ya lo estamos viendo con las cámaras que se están instalando por todas las redes en Madrid, no sé si han circulado por la M30, y de hecho recuerdo a Tony Blair en la BBC diciendo que era muy importante la colaboración entre la videovigilancia y la inteligencia artificial para luchar contra el cambio climático. Entonces, al final, ¿de qué se trata? ¿De controlar al ciudadano o de cambio climático? Porque ahí hay cosas, y de nuevo la electrificación del parque móvil. Tenemos personas que están luchando ya porque les está afectando. O sea, hay personas que tienen cáncer y no pueden llegar a su hospital en Madrid porque no tienen un vehículo con pegatina para poder acercarse al centro donde tienen que hacerse un tratamiento. O sea, que esto es grave. Bueno, pues hay plataformas ciudadanas y hay abogadas como Pilar Esquina, que he puesto aquí su correo, que están trabajando para que se vayan, para que retiren estos reales decretos que además, pues Pilar Esquina opina que es inconstitucional por el derecho a la movilidad. Bueno, en cuanto a la electrificación del parque móvil, yo quería saber si los científicos que están diciendo del coche eléctrico que tanto nos lo están metiendo, entonces he estudiado el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida estudia la sostenibilidad de un sistema comparado con otro de la cuna a la tumba. Esto es un resumen así muy grande, pero es desde que se extraen los materiales para fabricarlos hasta que se fabrica, se usa y se deposita. Bueno, pues vamos a explicar los grados de electrificación que tienen los vehículos. Está el eléctrico híbrido, que lo que tiene es una pequeña batería que se carga en la frenada y cuando yo hago la siguiente maniobra gasta la energía de esa pequeña batería en vez de tirar de combustible. Luego están los plug-in híbridos, que son lo mismo, pero tienen una batería más grande y se va cargando. Entonces, estos vehículos tienen un motor eléctrico y tienen también un motor de combustión, pero tiran muchísimo del motor eléctrico y solo del de combustión cuando no te queda batería. Y luego el eléctrico puro, que es el que se carga con un cargador externo. Bueno, pues aquí tenemos, he puesto varios artículos, pero hay muchísimos más de análisis de ciclo de vida. En este caso contaba con esos 3 tipos de modelos de coche y consideraba además el Mi eléctrico de 2020 frente a un mix de baja intensidad en emisiones y ha considerado combustibles fósiles y biocombustibles de primera y segunda generación. ¿Y qué nos dice? Que los biocombustibles que más reducen más las emisiones que el mix energético de bajas emisiones. Es decir,
que reducen más que el coche eléctrico que se conecta a ese mix de bajas emisiones. Que el plug-in es mejor que el eléctrico puro, el que lleva dos motores, es decir, el que lleva dos motores es mejor, y que las políticas instrumentales para evaluar las emisiones no son adecuadas y propone otras políticas. Vale, no le han hecho caso. Bueno, pues tenemos otro paper donde lo que se compara es un vehículo convencional con uno híbrido, batería frente a híbrido, electricidad, hidrógeno con fósil, nuclear y renovable, es decir, consideran diferentes parámetros. Otro paper, en este caso de Suiza, el anterior era de Suecia, me parece. ¿Y qué conclusiones nos da? Que el vehículo eléctrico puede mitigar el cambio climático siempre que no se usen combustibles fósiles para producir la electricidad, o sea que nada de ciclo combinado. Y además, el análisis de ciclo de vida, aparte de las emisiones de CO2, tiene en cuenta muchísimas más cosas, porque evalúa toda la sostenibilidad. Pues dice que si considero acidificación, formación de partículas o toxicidad, el vehículo eléctrico puede ser más contaminante, tanto en su fabricación como en el uso del combustible. Y por último, una posibilidad que yo no he escuchado a estos políticos que digan que lo vayan a hacer es la conversión de vehículos que ya existen a hacer los vehículos híbridos. Pues unos señores de Estados Unidos cogieron un Volkswagen Super Beetle del 74 y lo convirtieron en un plug-in híbrido. Y usaron un generador con biodiesel de colza y además un cargador solar. Ahí tenemos el paper. ¿Y qué han concluido? Pues que cuando yo reciclo piezas y componentes estoy reduciendo un montón el uso de energía. Y en los ensayos de rodaje, que además tenía muchísima más eficiencia como plug-in y que la sostenibilidad aumentaba todavía más si usaba un sistema de carga solar. Hay además en el cálculo de emisiones IASTEC, que es la International Association of Sustainable Drivetrain and Vehicle Technology Research, es decir, para que los entendamos, una asociación de científicos y tecnólogos que trabajan en temas de transporte. Le escriben a Ursula von der Leyen y le dicen, oiga señora, nosotros tenemos serias preocupaciones respecto a cómo ustedes están contabilizando las emisiones de CO2. Y eso es una carta abierta donde le explican por qué las están contabilizando mal y cómo deberían contabilizarlas. Y por qué el vehículo de combustión interna no debería prohibirse, porque esos errores llevan lugar a medidas que podrían no ser adecuadas. Bueno, ¿cuál es la cara B además del coche eléctrico? Pues resulta que los coches eléctricos tienen muchos accidentes y se incendian ellos solos. Y lo dicen aseguradoras, lo dicen las navieras que prohíben su transporte en algunos casos. Además tenemos el problema de los cargadores, que no todo el mundo vive en una casa para ponerse un cargador y que si ponemos cargadores a lo largo de la calle, imagínense un cargador cada 10, cada 15 metros, que yo ya lo veo inviable porque el país está como para gastarnos el dinero en cargadores, pero además puede pasar que llegue la gente y como las mangueras son de cobre, pase como esos cargadores, que llega uno, corta el cobre y se lo lleva, pues si es que está la cosa mala. Bueno, luego las emisiones, que parece que no eran tan bajas como tal, porque claro, si nos están contabilizando mal, entonces los fabricantes de vehículos ya están diciendo, madre mía, pues a ver quién fabrica estos coches. Los coches de la Guardia Civil han hecho un parque móvil, 380 coches eléctricos de la Guardia Civil que no tienen cargadores. O sea, es que estamos invirtiendo un dinero que son cosas un poco de Mortadelo y Filemón. Pero es que además, en este mismo vídeo, esto es un vídeo, sale un guardia civil diciendo, pero ¿cómo se imagina que yo puedo salir en una persecución con un coche eléctrico que se me puede quedar sin carga? Por último, en Inglaterra, algunos ingenieros han dicho que el coche eléctrico pesa tanto que no pueden permitirse aparcarlos en los parkings, porque los parkings no están preparados para ese peso de los coches. O sea que... Bueno, entonces, otra de las consecuencias que estamos sufriendo son las ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos ya están aquí. Es una ciudad que podría estar muy bien, ¿no? Porque tienes todo a 15 minutos. La educación, el centro de salud, la tienda, lo otro, todo. Nos movemos en bici o en patinete, vamos andando, genial, 15 minutos. ¿Qué es lo que no nos cuentan?
Porque cuando nosotros, que nos están vendiendo una cosa que ya teníamos. ¿Y por qué nos están vendiendo una cosa que ya teníamos? Porque cuando hubo cierres perimetrales no nos podíamos mover más de 15 minutos de donde vivíamos, no podíamos salir del barrio y aún así lo comprábamos todo. Entonces, si me venden algo que ya tengo, ¿cuál es el truco? Pues uno de los trucos es la videovigilancia, las cámaras que se instalan para controlar que los ciudadanos no sobrepasen esos límites. La violación del derecho a la movilidad, porque tienes que pedir permiso para abandonar la zona y hay un máximo de salidas permitidas, que no me lo estoy inventando, que ahora vamos a ver que eso existe. Y la obligación de tener que hacer recorridos más contaminantes, porque si todas las ciudades se convierten en un anillo y yo vivo aquí y para ir de aquí a aquí resulta que son dos barrios diferentes, entonces yo tengo que salir del anillo, hacer la circunvalación del anillo y entrar aquí. Eso de vez en cuando, porque no lo voy a poder hacer mucho, pero ese recorrido ya es más contaminante. Entonces, alguna gente que se dedica a hacer memes, dice, la llaman Smart City porque si lo llamasen campo de concentración no querría vivir allí. ¿Dónde está pasando esto? En La Roza ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos ya está aquí. ¿Cómo empezó? Empezó con un carril bici, igual que en Berlín, carril bici, quitamos los aparcamientos, fijaros que hay lo que hay, es que han puesto donde los aparcamientos, unos maceteros así muy verdes, y entonces ese es el principio, pero ¿a dónde lleva eso? Pues lleva a Oxfordshire, que eso está pasando ya. En Oxfordshire la gente no puede salir ya a visitar a su familia o a sus amigos que viven en otro barrio, porque ahora lo vamos a ver. Estos son unas manifestaciones, no sé si las ha visto alguien de aquí. ¿Alguien ha visto las manifestaciones que ha habido en Oxfordshire? Pues esta gente no son ni negacionistas ni cosas de esas, no, son vecinos que les están prohibiendo salir de sus barrios. ¿Y qué es lo que tiene? Una comarca dividida en 6 zonas, permiso y control de entrada y salida, registro y seguimiento, de nuevo Tony Blair diciendo que tenemos que intensificar la vigilancia, puertas automáticas entre zonas y multas, por supuesto. Y nos dice que hay traffic filters. ¿Y qué son esos filtros de tráfico? Pues son los que van el objetivo de los filtros son los desplazamientos innecesarios. Eso lo hemos visto antes. Es decir, la agenda se cumple y que la agenda se cumpla tiene unas consecuencias en nuestra vida. Y además, aquí abajo nos dice que pueden salir de la zona 25 días al año, que es que no me lo estoy inventando, que es que eso está implementado. ¿Cómo son las barreras ahora mismo? Pues son así. Han puesto un pivote y 2 maceterillos. Eso es lo que están poniendo en todos lados. ¿Cómo va a ser esa barrera en el futuro? En el futuro seguramente será una verja. Y en esa verja no la va a poder abrir y no va a poder pasar. Entonces, mucho cuidado. Esto también es de cachondeo. La gente de La Roza, pues te dicen que si le echas un poquillo de spray a la cámara se acaba. Yo no le aconsejo eso a nadie porque encima te van a voltar, que son carísimas las cámaras. Pero es verdad que hay un control muy intensificado de la población. ¿Y cuál es el origen de todas estas medidas que estamos sufriendo? Pues el cambio climático. Y yo me pregunto, ¿hay consenso científico en cuanto al cambio climático? ¿O vamos a empezar? ¿Hay consenso científico en cuanto a las emisiones de CO2 y lo contaminantes que son? Bueno, pues yo pongo aquí el ejemplo de María Teresa Esteban Molea, que es la primera mujer en ingresar al cuerpo de ingenieros del Ministerio de Industria y Energía, o sea que no es ninguna Mindundi. Yo quiero decir antes de esto que yo podría parar mi presentación aquí, me habría ahorrado un montón de rato de prepararla y habría quedado muy bien, pero ética y moralmente creo que tengo el deber de compartir con ustedes la información que yo tengo de primera mano porque trabajo en este campo y porque me informo. Bueno, pues ella nos dice que la concentración de CO2, esto es de un vídeo, está escrito de un vídeo, no lo he sacado de ningún sitio, que la concentración de CO2 en la atmósfera en la época preindustrial era del 1,5%. Y dice que todavía hoy no hemos superado el 1,5%. En uno de los paneles de la ONU dicen que para evitar llegar al 3% hay que retirar todo el CO2 de la atmósfera. Pero si retiramos todo el CO2 de la atmósfera, lo que falta en ese panel son biólogos que son los que saben que si no hay CO2 no hay vida, no puede crecer la vida. ¿Quién más lo dice? No lo dicen solo en España, en Australia lo dice también este señor, Alan Jones, que nos dice una cifra muy sencilla. El CO2 es el 0,04% de los gases de la atmósfera.
Yo tengo un alumno, como estamos con el CO2 tan loco, que yo doy neumática y le pregunté en el examen, dígame usted la composición del aire atmosférico y me pone 35% de CO2. Digo, ostras, hasta ese punto estamos llegando con los medios de comunicación para que no sepamos ni cuánto porcentaje de CO2 hay en la atmósfera, porque lo único que hay en la tele es salseo, no hay información. Bueno, pues es el 0,04%. Nosotros somos responsables del 3% del total de CO2 como seres humanos, es decir, de un 0,001% de los gases. Y con eso nos dicen que estamos cambiando el clima, con un 0,001% de los gases de la atmósfera. Habría que demostrarlo. Y ese señor me podéis decir, bueno, es un comentarista de la tele, vale, Luis Pomar nos dice que el CO2 no causa el calentamiento global. ¿Y quién es Luis Pomar? Pues es un catedrático de la Universidad de Baleares, que además es el primer español que ha recibido la medalla Sorry, que es una máxima distinción mundial en sedimentología, es un geólogo. Y hablando de geólogos, tenemos esta revista del Colegio Oficial de Geólogos. Es la revista oficial donde publican ellos y nos dicen la geología versus el dogma climático. Y nos dice el autor del artículo que a lo largo de la historia de la Tierra espontáneamente ha habido muchos cambios similares a los que estamos viviendo ahora y que los procesos naturales siguen activos y modificarlos está fuera de nuestro alcance. Y son geólogos. Es decir, ¿hay consenso científico? Parece que en realidad no lo hay, aunque los medios de comunicación venden que sí y que está muy feo hablar de eso en las universidades. Bueno, pues tenemos la World Climate Declaration que nos dice no hay emergencia climática. ¿Y quién firma esta? Pues la firman 107 personas más los embajadores, entre ellos premios Nobel, que nos están diciendo en todos los países, incluido España, dicen lo siguiente. Lo primero que dicen es que la ciencia climática debería ser menos política y la política debería ser más científica. Y ese es el problema, cuando la política se mete en ciencia y cuando la ciencia intenta ser política por agradar a quien le da de comer. Y quien nos da de comer a día de hoy a los científicos, a mí la primera, son los fondos Next Generation y son todos estos fondos del Fit for 55. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí así, grosso modo? Pues nos dice que el calentamiento está causado por fenómenos naturales y también antropogénicos, que el calentamiento es mucho más lento de lo que se había predicho, que los modelos de política climática no son adecuados, ya lo hemos visto en varios papers, los modelos que ustedes usan no son adecuados, que el CO2 es alimento para las plantas y lo necesitamos para la vida, que el calentamiento global climático no está incrementando los desastres naturales y que las políticas climáticas deben respetar a la ciencia y a la economía real. Eso lo han firmado muchísimos científicos. Bueno, ¿quién promueve la emergencia climática? ¿Quién promueve ese estado de crisis? Eso me recuerda mucho a una película de Sandra Bullock que les recomiendo, que es Expertos en Crisis. Si queremos vender algo, podemos fingir que hay una crisis y cambiar la opinión que tiene la gente y la actitud que tiene una gente ante ciertas políticas que de otra manera nunca jamás las aceptarían. Porque si a mí me dicen que es por el bien del planeta y el bien de todos, que yo solo puedo ver a mis padres 25 días al año porque no puedo abandonar la ciudad de 15 minutos, pues me lo tendré que creer. Bueno, Bill Gates, yo creo que todo el mundo lo ha visto en esa charla TEDx, hablando del cambio climático, ha escrito un libro y tenemos el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab y en la última reunión del Foro Económico Mundial estuvo nuestro amigo, lo diré, Al Gore, que Al Gore hizo aquella película tan famosa de Una verdad incómoda, ¿verdad? No sé si la habéis visto, yo la vi un día y esa noche no pegué ojo, digo, qué mal rato, ¿qué estamos haciendo, madre mía? Bueno, pues resulta que las predicciones de Al Gore no se están cumpliendo, que hay más hielo en el Antártico hoy que cuando él hablaba. Entonces, ¿qué está pasando? Alguien se está llenando los bolsillos. Muy interesante el Club Bilderberg. El Club Bilderberg era una conspiración hace unos años cuando Cristina Martín Jiménez sacó este libro, el Club Bilderberg, la realidad sobre los amos del mundo. Sacó el libro en 2010, justo antes de una de las reuniones del Club Bilderberg. Bueno,
En este libro resulta que causó mucho revuelo porque iba a ser la reunión y entonces el libro se está riendo porque ya estoy siendo políticamente incorrecta. Y yo lo sé, pero he venido hoy a jugármela porque creo que es hora de empezar a saber las cosillas. Entonces, este libro en 2010 desapareció de todas las librerías de España y a los cabos de 5 años, en 2015, Cristina recuperó los derechos sobre el libro y pudo venderlo en Uruguay. Y en 2017 volvió a ser vendido en España, con otro nombre, Los amos del mundo están al acecho. ¿Qué dice este libro? Que el Club Bilderberg inventó el cambio climático. No es la primera cosa que dice Cristina Martín Jiménez, que luego resulta que era conspiranoia y al final es verdad. Pero bueno, no lo sé. Yo solo lo expongo para que ustedes lo piensen, porque esa gente existe y a ese club acuden científicos, acuden políticos y empresarios. Bueno, ¿quién promueve también? Pues BlackRock. Vale, sí, ya voy a ir terminando. Los grupos de inversión, ¿vale? Por ejemplo, esta noticia alerta de que BlackRock ya posee más del 5% de las acciones de Neste. Neste vende uno de esos combustibles sostenibles para la aviación. Qué curioso que Neste esté ahí. BlackRock, Vanguard también están invirtiendo en que haya que tengamos 0 emisiones. La ONU nos dice que la capa de ozono se está recuperando. Y además nos propone la geoingeniería para recuperarse. La geoingeniería que supuestamente es una teoría de la conspiración también, pero eso es de la página de la ONU. ¿Y quién se beneficia? Pues bueno, vaciando pantanos y volando presas, ¿quién se está beneficiando? La gran banca y las energéticas, que ganaron 72 millones de euros limpios al día durante los 3 años de la pandemia. Y nos dice que las 7 compañías eléctricas del IBEX 35. ¿Quién es el mayor accionista del IBEX 35? Pues de nuevo BlackRock. Ahí están quién se está beneficiando de todo esto. Y Larry Fink, que es una de las personas más influyentes en los grandes despachos españoles, porque BlackRock, ¿qué es lo que posee también? Posee Iberdrola, posee el Banco Santander, posee el BBVA, posee Telefónica. Y a BlackRock se le acusaba aquí, se le denunció, porque mientras ellos venden toda la sostenibilidad, por otro lado son grandes inversores en carbón, que quieren eliminar el carbón, pero luego no. 19 estados norteamericanos lanzan investigaciones contra los fondos de inversión BlackRock y Vanguard por financiar el movimiento ecologista del cambio climático. Genera un problema, financia un movimiento, en fin. Voy a terminar con esto diciendo, aquí tenemos el meeting de la COP27, donde resulta que fueron al foro de Davos y fueron también con jets privados que contaminaban un montón. Entonces, aquí lo que me gustaría decir es que la verdad es coherente y la mentira es incoherente. La mentira necesita de todo un entramado logístico de científicos pagados, de políticos, de compañías, para que la sostengan, mientras que la verdad simplemente es, y es coherente. Mientras que a mí me dicen que vaya en bici, ellos van en jet. Y me pregunto, ¿hemos sido engañados? Bueno, pues muchísimas gracias y espero haberles ayudado.